Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estudiar la palabra de Dios. Entonces te invito, mientras les comparto las diapositivas, que por favor busques tu bebida preferida si así lo deseas, te pongas cómodo, quites cualquier distractor que pueda haber y pongas todo tu corazón, tu mente y todo tu ser dispuestos para que el Espíritu Santo nos llene de su presencia y podamos entender, podamos memorizar y nos dé esa valentía que necesitamos para compartir con otras personas el plan de salvación, para que podamos cumplir con la gran comisión y para aquellas personas que están por primera vez, para que se enteren de las buenas nuevas que hay en esta vida gracias al Señor Jesucristo. Entonces les comparto las diapositivas. Permítanme un momentico. 2 segunditos, mientras aquí yo espero que ya estén viendo la pantalla verde y como siempre me toca quitar aquí los controles flotantes. Ustedes no los ven, pero yo sí veo unas barras que me tapan y bajo esto por acá y listo. Ok, bienvenidos. Gracias para las personas que siempre me acompañan cada semana y que están siguiendo este curso desde hace 5 años o de pronto tú tienes muchísimo menos tiempo, pero que Dios les bendiga por su constancia, sobre todo el Señor, pues feliz de que todos ustedes estén queriendo crecer espiritualmente. Para los que vienen por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos. Y lo que hacemos aquí es estudiar la palabra de Dios, un primer encuentro, Biblia para Dummies, un primer encuentro con la palabra de Dios. Y hoy nos encontramos en la clase número 139. Si tú quieres escuchar las 138 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, hay un icono con unas flores rojas, hacen clic, se suscriben, por favor, y en la sección de videos van a encontrar todas las clases. ¿Qué van a ver entonces en esas 139 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento que ya los estudiamos y estamos en este momento empezando con el Antiguo Testamento en su primera sección, que son los libros de la ley, con el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Lo que acostumbro siempre es tocar los puntos claves de la clase anterior, simplemente para que nos pongamos en contexto. Las personas que entran por primera vez, o yo les confieso que sé que muchos de ustedes en 8 días ya se les ha olvidado muchas cosas, nos pasa a todos los seres humanos, para que empaten con lo que vimos en la clase anterior, con la historia que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? Judá, uno de los hijos, el cuarto hijo exactamente de Jacob y de Raquel, si estoy hablando bien, Abraham, Isaac, Jacob, sí. A mí también a veces se me confunden. Después de todo ese problema que hubo del engaño, de la muerte de José, del dolor tan grande de su padre por la pérdida de su hijo preferido, el ambiente familiar estaba muy tenso, la culpa también de los hermanos, que fue más grande la cobardía que la culpa, porque a pesar de ver a su padre sufriendo tanto por creer que José estaba muerto, ninguno de los hermanos tuvo la valentía de contarle la verdad y Judá decidió alejarse del clan familiar. Nos dice que se fue de su familia a Adulán, que era un pueblo totalmente pagano, y allí se casa con la hija de un cananeo llamado Suá, lo cual muestra su alejamiento total de las raíces del pueblo de Dios. Él quería olvidar todo. ¿Qué hace 8 días? Entonces, ¿por dónde va la línea mesiánica? Y aprendimos que después de Abraham e Isaac, la línea mesiánica va por el lado de Jacob y por el lado de Lea, que yo siempre les he dicho que es la esposa que Dios tenía, y por su cuarto hijo, que es Judá, que se casa con la hija de Suá. Fíjense ustedes que ni siquiera sabemos el nombre de esta mujer porque realmente no es con ella por donde viene la línea mesiánica. Bueno, sí, sí, sí viene por parte de ella, pero pues no es tan importante para la historia y por eso no dice su nombre. Con ella tiene 3 hijos, Judá, Onán y Selá. Vimos cómo Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa cananea también que se llamaba Tamar, pero murió por ser malo a los ojos del Señor. La Biblia no nos cuenta detalles de qué era lo que hacía para que Dios hubiera tomado la decisión de quitarle la vida.
Entonces aquí nos cuenta la triste historia de la nuera de Judá, de Tamar. Resulta que entonces al morir el primogénito, Judá le ordena a su segundo hijo, a Onán, a casarse con Tamar, porque eso hacía parte de una ley que se conoce como la ley del levirato, que requería que el hermano de un hombre fallecido se casara con su viuda para darle descendencia. Pero resulta que Onán se casa con Tamar, pero cuando tenía relaciones sexuales con ella, de manera intencional evitó la concepción. Entonces, después de que los dos primeros hijos de Judá, y Onán, murieran, recuerden ustedes, por su maldad y Onán por negarse a dar descendencia a Tamar, Judá le pide a Tamar que espere en casa de su padre hasta que su tercer y último hijo se la creciera, porque todavía era muy niño, para que siguiera cumpliendo con la ley. Resulta que después de mucho tiempo, Tamar se dio cuenta de que Judá no iba a cumplir con la promesa de entregarle a Selah y decidió tomar el asunto en sus manos. Y para eso tiene la brillantísima idea. Se disfrazó de prostituta para tener una relación sexual con Judá y asegurar así el cumplimiento del deber del levirato, es decir, que tuviera un descendiente. Resulta que efectivamente Judá cuando la ve le pide tener relaciones con ella, que le pide el precio que le va a exigir y él le dice que le va a dar un cabrito, pero como no lo tiene en ese momento, Tamar exige el sello, el cordón y el bastón de Judá como prenda de pago. Judá se los entrega, tiene relaciones sexuales con él, deja embarazada. Tiro fijo, bueno, ahí está cumpliéndose el propósito de Dios. Después Judá manda a su siervo a Jirá para entregarle el cabrito que le había prometido a Tamar, pero resulta que Jirá no la encontró y va y le cuenta a Judá que no, que ella ya no estaba. Él dice, se lava las manos y dice, bueno, yo quería pagarle, pero no le pude pagar. La historia nos cuenta que unos 3 meses después Tamar se dieron cuenta que estaba embarazada y Judá, que sin saber lo que él era el que la había embarazada, quiso matarla. Entonces ella muestra la prenda de pago y dice, mire, el dueño de estas cosas es el padre de mi hijo. Y aunque Tamar tuvo que recurrir a medidas drásticas, su plan resultó en la vindicación de su honor y en el cumplimiento de la promesa de Judá. Tamar entonces queda embarazada de mellizos. Al momento de nacer, uno de los mellizos sacó la manito y entonces la partera rápidamente le ató a la manito una cinta roja en la muñeca y dijo, este nació primero, pero resulta que el niño inmediatamente volvió a meter la mano en el vientre y el que nació primero fue el otro hermanito, el otro mellizo. La partera dijo, vaya, te abriste paso. Por eso le pusieron por nombre Fares. Después de él nació su hermano y como traía la cinta roja atada a la muñeca, le pusieron por nombre Será. Hace 8 días vimos el significado de todos estos nombres. Y la línea mesiánica, entonces, ¿cómo va? Tenemos de que comienza con Abraham y su esposa Sara, que tienen a su hijo Isaac, que se casa con Rebeca, y aunque ellos tienen mellizos, la línea mesiánica sigue por el lado de Jacob, que tiene 12 hijos, y es con Lea y su hijo Judá, por donde sigue esa línea mesiánica a través de Tamar. Y hasta ahora, ¿dónde vamos? Tamar, entonces, y Judá tienen dos también mellizos, Fares y Será. Seguiremos después este cuadro, lo vamos a ver muy seguido para guiarnos por esa línea mesiánica hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. Y aquí continuamos, chicos, entonces con la historia de hoy. Vamos para Génesis capítulo 39 versículos del 1 al 3, que dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Entonces, dejamos a un lado nuevamente la familia en tierra de Canaán. Jacob sabemos que está muy triste por la muerte que él creía de su hijo José. Los otros hermanos siguen cada uno en su cuento. Judá se ha apartado y dejamos aquí la historia. Y vamos entonces al otro lado donde habíamos también dejado a José, que había llegado a Egipto después de que sus hermanos lo habían vendido en una caravana.
Entonces, este pasaje enfatiza que la prosperidad de José no se debía a su posición, sino a su integridad y fidelidad a Dios. Vamos a ver esa historia de José maravillosa porque su habilidad, la habilidad de José hizo que su amo egipcio, recuerdan que Potifar, el jefe de la Guardia Real, lo había comprado y al ver lo pilo que era José, lo puso a cargo de toda su casa. Esta bendición de Dios se extendió a Potifar, quien vio que el Señor estaba con José y hacía que todo lo de él también prosperara. Aquí hay dos detalles. Primero, enfatiza que aunque José tiene muchos talentos dados también por Dios, es el mismísimo Dios el que pone gracia en él para que sobresalga, para que lo tengan en cuenta. Y Potifar ve esa bendición. Y también nos muestra cómo cuando uno está cerca de las personas que son bendecidas por Dios, esa bendición es tan grande que abarca también a las personas que están cerca a aquellos instrumentos de Dios que son bendecidos. Esto es un buen detalle para tenerlo en cuenta. Debido a la bendición y a la integridad de José, Potifar lo pone a cargo de su casa y de todas sus pertenencias, confiándole la administración de todo. Y aquí vemos entonces cuatro grandes etapas en las que se divide la vida de José. La primera etapa es como este hijo mimado, consentido por su madre, por su padre, con riquezas, con siervos, con todas las comodidades de niño muy consentido. Después, cuando fue creciendo, pues tiene el problema con los hermanos, pero realmente estaba en su casa, protegido con muchas bendiciones en todas las áreas. Un niño totalmente nacido con cucharita de oro, como decimos. Entramos entonces a una segunda etapa. Por envidia, por celos, por muchas cosas, es vendido y llega a ser esclavo de la familia, una familia prominente, pero es un esclavo. Por gracia de Dios, lo ponen a cargo de la administración de la casa, pero sigue siendo esclavo. Esa es la segunda etapa. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. A veces nosotros no comprendemos, no alcanzamos a captar las cosas difíciles que nos pasan a los hijos de Dios. Y esto es muy importante, a los hijos de Dios. Las circunstancias y las personas que están a nuestro alrededor son utilizadas por Dios. Nosotros no debemos olvidar jamás que Dios todo lo tiene bajo control, que Él es soberano y que su voluntad, sobre todo, no olvidemos esto, es buena, agradable y perfecta. Mire, al final todas las cosas van a salir bien para los que amamos a Dios. Si las cosas no están bien es porque no ha llegado el final. Y esto le está pasando a José. A simple vista, definitivamente, qué injusticia lo que le está pasando a José. ¿Qué pasa con ese Dios que José tanto ama? ¿Por qué está en esta situación tan difícil? Pero al final les voy a hacer spoiler. Bueno, ya casi todos ustedes conocen la historia de José. Les hago un poquito de spoiler. José necesitaba pasar por estas experiencias porque Dios lo iba a subir de nivel y él tenía que aprender ciertas características, tenía que tener un temperamento, tenía que tener un carácter y unas habilidades que no las iba a aprender como niño mimado en su casa en la primera etapa. Aquí, mientras está en la casa de Potifar, aprende administración, aprende economía, aprende contabilidad que le va a servir más adelante en el propósito final que Dios tiene para él. Sigamos entonces, versículos del 4 al 6 dice. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Dios pone dones y talentos, pero José también hace su parte, porque también le toca aprender algo con lo cual él nunca había tenido contacto. Y a pesar de su difícil situación como esclavo, José nunca perdió de vista su fe en Dios, siguió confiando con buen carácter, amable, haciendo lo que le tocaba hacer. Su actitud positiva y su dedicación a la tarea eran posibles porque confiaba en que el Señor estaba con él guiando sus pasos.
procesos y eso se nos olvida muy seguido a nosotros cuando pasamos por momentos difíciles. Y esa precisamente es la prueba, esa es la fe, esa es la confianza de que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, si Dios lo está permitiendo. Ahora, nosotros tenemos que analizar que lo que estemos viviendo no sea consecuencia de nuestro pecado, que eso es diferente. Pero si no hay ese aspecto de una consecuencia por el pecado, tenemos que saber que Dios nos está haciendo pasar por algún momento, en especial porque tenemos que aprender algo para el futuro. Y es muy curioso cómo termina el pasaje, pero es importante. Nos dice que José era muy guapo y atractivo. ¿Por qué nos están enfatizando esto como tan banal, como tan superficial? Porque chicos, la belleza física, aunque definitivamente no lo podemos negar que es una herramienta práctica y es una herramienta muy útil, definitivamente las personas que nacen con un atractivo físico evidente tienen las cosas muchísimo más fáciles, se le abren las puertas con mayor facilidad. Esta bendición también puede ser un arma de doble filo, porque así como abre puertas, también crea muchos enemigos a su alrededor, muchas envidias y muchas tentaciones, que fue lo que le pasó a José. Veamos qué pasa, versículos del 7 al 10. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire, señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Si ves, en este caso, ese atractivo físico lo llevó a la tentación, a un momento muy difícil porque la esposa de Potifar se obsesiona con José y le exige que se acueste con ella, que tenga relaciones con ella. Y definitivamente aquí vemos dos cosas, porque el pasaje nos dice que ella le dice, le pide que tenga, que pase con ella la noche porque se siente sola. Aquí también vemos que no hay un matrimonio bueno con Potifar, hay descuido, en fin, eso pues lógicamente no es excusa para lo que está sucediendo. Pero la esposa de Potifar lo acosa diariamente, pero nos dice que José se mantiene firme, mostrando una integridad que es una muestra de su profunda fe y obediencia a Dios. Miren ese temor de Dios que tiene José, porque cualquier otra persona pudiera haber dicho, aquí tengo mi oportunidad para seguir a la cabeza, inclusive pudiera volverme el dueño de todo. Si yo tengo el favor de la esposa de Potifar, puedo inclusive ser el heredero o llegar a una posición muy alta. Pero José tiene temor de Dios y algo muy lindo, tiene lealtad con su amo que le ha abierto las puertas de la confianza para hacerle cargo de todo. Versículos 11 a 12. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. La esposa de Potifar, intentando seducirlo repetidamente, lo acorrala y le ruega que se acueste con ella. Mire, chicos, esta es la primera novela de acoso sexual de la historia y fíjense en que no es de un hombre a una mujer, sino de una mujer a un hombre. José recuerda que la deshonra sexual es un pecado grave contra Dios y una traición a la confianza de Potifar. Y para escapar de la situación, José se va corriendo de la casa. Hay momentos cuando hay una tentación tan fuerte como son todas las tentaciones sexuales en que conversar, tratar de convencer a la otra parte no va a ser suficiente. Mire. Todo lo que tiene que ver con la parte sexual, la misma Biblia nos dice que aunque el espíritu es fuerte, la carne es débil. Y llega un momento, hay una línea muy delgada cuando se le deja a toda relación sexual avanzar mucho en donde ni la persona más fuerte puede retroceder. La tentación definitivamente es muy peligrosa en estos casos y por eso aquí no vale
tratar de conciliar o de convencer, sino de huir literalmente del pecado. Y eso es lo que hace José. Recuerden que la vestimenta en esa época pues no era con tanta cosa, chaqueta, saco, camisa, ropa interior, era algo muy sencillo y la mujer ya lo tenía casi desvestido a este hombre cuando él decide huir. Y tengan en cuenta que ella debió ser una mujer muy hermosa porque pues las egipcias se cuidaban mucho en su belleza, se maquillaban y él era un general, así que no debió ser una mujer fea, sino muy hermosa. La tentación debió ser muy grande y por eso José decide huir dejando parte de su vestuario en las manos de ella. Versículos 13 al 15. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Eso premio Oscar a la actuación de esta mujer. ¿Qué pasó? José al huir deja su manto en las manos de la mujer como prueba de su escape e inocencia, pero esa prueba se volvió en su contra. La esposa de Potifar, enojada y humillada, miente y usa el manto para acusar falsamente a José de intento de violación. Y ahí está la palabra de un esclavo hebreo contra la palabra de la esposa del jefe del ejército del rey. Versículos 16 al 20. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso burlarse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Hay que leer bien con detalle toda esta historia porque mire lo que pasa. La esposa, derrotada en su intento de seducir a José, decide mentir, hacerle daño y muestra la túnica de José a su marido como prueba, supuestamente, de que José intentó acostarse con ella y ella tuvo que gritar y luchar para no dejarse deshonrar. Pero miren esto, el pasaje resalta la malicia de su acción al crear una historia falsa y utilizar una prueba tangible para incriminar a José. Vean los detalles. Hay una prueba tangible, hay un manto que comprueba que definitivamente José sí estuvo ahí y algo sucedió porque parte de su ropaje quedó ahí. Pero tengan en cuenta que Potifar lo que hace es mandar a José a la cárcel, y no a cualquier cárcel, sino a la cárcel de los empleados del rey. Al escuchar la versión de su esposa, Potifar se encoleriza, lógicamente, aunque probablemente ya conocía a su esposa. Mire, la situación como era, se estaba acusando a un esclavo que era hebreo, o sea, nadie. Había una evidencia física que ella le presentó y que lo llevarían a él a tomar solamente una decisión lógica y en este caso que era mandarlo a matar. Eso tenía pena de muerte. Sin embargo, Potifar no hace eso, ni siquiera investiga más, sino que manda a José a la cárcel de los funcionarios del rey, una cárcel casi como una casa por cárcel. ¿Por qué? Nos dice aquí, Potifar conocía a su esposa. O sea que en el closet de la esposa de Potifar debía estar el manto del lechero, el manto del panadero, el manto del carnicero. Y por eso Potifar, conociendo a su esposa y ese cariño que le debía tener a José, pero no pudiendo hacer nada más, pues manda a José a la cárcel, que está todo esto en los planes soberanos de Dios. Versículos 21 al 23. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrar su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Entonces aquí entramos a la tercera fase. Recuerden, la primera fase de José es niño, el hijo de papi y mami en su hogar consentido. La segunda fase es como esclavo en la casa de Potifar, aprendiendo economía, contabilidad y administración. Y aquí entramos a la tercera fase, que es dentro de una cárcel.
A pesar de estar en prisión por una falsa acusación, el Señor estaba con José y nuevamente le mostró su misericordia, otorgándole gracia ante el jefe de la cárcel, que enseguida confió en él, lo preparó y le entregó el cuidado de todos los prisioneros. Tanto confiaba en él que no necesitaba supervisar su trabajo. Entonces ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios en esta tercera etapa. Entramos al capítulo 40, versículos del 1 al 4. Tiempo después, la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo duró José administrando la casa de Potifar, ni cuánto tiempo ha estado en la cárcel cuando ocurre este suceso. Simplemente nos dice que tiempo después el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos oficiales suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Entonces, estaba José ya administrando la cárcel y mientras él estaba al cuidado de todos los presos, llegan a la cárcel el copero y el panadero del faraón. El copero es una persona de mucha confianza porque no solamente es el que le sirve el vino al faraón, sino el que prueba el vino para que no estuviera envenenado. Los dos son despojados de su cargo y el faraón enojado los encarcela. Seguramente hubo un complot, descubrieron un complot para envenenar al faraón y no tenían las pruebas de si había sido el panadero, el jefe de los panaderos o el jefe de los coperos y por eso los dos van a parar a la cárcel, a la prisión que está ubicada dentro de la casa de Potifar, el mismo lugar donde está José. Versículos 5 al 8. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Por eso preguntó a los oficiales del faraón que estaba con él en la prisión, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos los interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Después de un tiempo, entonces, pasa esto tan curioso. Este pasaje ocurre en un momento de gran dificultad para José, quien también está encarcelado. Él está a cargo, pero sigue siendo un preso e injustamente. Y a pesar de su situación, José no pierde su fe ni su integridad. Está sirviendo a los demás y está dispuesto a obedecer a Dios en cualquier circunstancia, demostrando que lo importante es servir a Dios. Fíjese que se da cuenta que estos dos personajes están preocupados. Y cuando ellos le dicen que fue por un sueño, los sueños en esa época eran considerados de gran importancia y la falta de un intérprete generaba una gran preocupación. Y José se presenta como el canal a través del cual puede dar una respuesta. Inclusive, ¿se acuerdan que los hermanos le decían José el soñador? Él ya había tenido experiencia con sus sueños y su interpretación. Versículos del 9 al 11. Entonces el jefe de los coperos contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía tres ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. En el sueño, el copero entonces ve una vid delante de él. Los tres sarmientos o las tres ramas dice que brotaron, se marchitaron, pero volvieron a florecer y dan racimos de uvas maduras. Y esto es un símbolo de una futura restauración. El copero se ve a sí mismo realizando su antigua labor sirviendo al faraón, toma las uvas, las exprime en su copa y se las ofrece al faraón. Entonces, aquí viene la interpretación, versículos del 12 al 15. Entonces José dijo, esta es la interpretación de su sueño. Las tres ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran a la cárcel. Dios
por su misericordia y por su gran amor, le da a José la interpretación. Él interpreta entonces que las tres vides representan 3 días y durante ese tiempo el faraón restauraría al jefe de los coperos a su posición original, devolviéndole su rol de servirle. Y José aprovecha esta revelación para pedirle al copero, como iba a estar tan cerca de la persona más poderosa, la única que tenía la autoridad para ayudarle, que una vez fuera liberado se acordara de él, que le hablara de él al faraón. Este pasaje muestra la fe de José en que Dios le daría la solución incluso a una situación de desesperanza. Ya nadie más, mira, solamente esa persona que estaba en lo más alto de la cúspide le podía ayudar. También destaca el tema de la gratitud y la ingratitud, y les voy a hacer spoiler, ya que el copero eventualmente se olvida de José, lo que llevó a un periodo de 2 años más de sufrimiento para José en la cárcel. Qué tristeza. Versículos 16-19. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos dijo a José, yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José respondió, esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen en un árbol y los cuervos le devorarán su cuerpo. Las aves, no los cuervos. Tengo aquí un cuadrito que me tapa un poquito las letras. El panadero soñó también y al ver que le habían dado una respuesta tan favorable al copero, pues él también se entusiasmó y con mucha alegría le dijo a José que le interpretara el sueño, pero es que pues realmente sí da un poquito, pues es trágico, pero sí da un poquito de risa el entusiasmo con que el panadero quería oír la explicación y la manera tan fría como José le dice, mira. Las 3 canastas de mimbre en la cabeza también son 3 días. Dentro de 3 días el faraón lo decapitará, lo colgará de un árbol y las aves devorarán su cuerpo. Plap, debió quedar el pobre panadero. Versículos 20 al 23. En efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Se narra entonces cómo se cumple la interpretación de José de los sueños del copero y del panadero del faraón. Al tercer día, durante un banquete por el cumpleaños del faraón, yo creo que ya para este momento ya se había descubierto quién había hecho el complot para asesinarlo. Él manda sacar al copero y al panadero, el copero recupera su puesto y al panadero lo ahorcan, tal como José lo había predicho. Sin embargo, en esa ocasión el jefe de los coperos olvida la petición de José, que le hablara al faraón de que él estaba en la cárcel injustamente y nos dice que pasaron 2 años. Y aquí vemos la injusticia humana y la importancia de confiar en la providencia divina, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. José debió trabajar con la misma bondad y con la misma excelencia que lo había hecho, aún dándose cuenta que el copero se había olvidado de su petición. Y muy seguramente era porque José tenía que aprender algunas cosas más en la cárcel. Recuerden, cuando estaba en la casa de Potifar, aprendió todo lo que tenía que ver con contabilidad, administración, economía. Aquí en la cárcel debía aprender cómo tratar con la gente, cómo organizar gente difícil. Y eso ustedes lo van a entender más adelante cuando sigamos con la historia de José. Entramos al capítulo 41, versículos del 1 al 4. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó. Entonces nos cuenta la historia que el faraón tiene dos sueños idénticos en significado.
El primero involucra 7 vacas saludables que salen del río Nilo, seguidas por 7 vacas enfermas y flacas que devoran a las primeras, a las vacas gorditas. Sigamos con el versículo 5 al 8. Pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Después del primer sueño, el faraón vuelve a dormirse y sueña una segunda vez, esta vez con 7 espigas de trigo llenas y hermosas que crecen de un solo tallo y después salen unas otras espigas flacas y horribles que se comen a las bonitas. Entonces, muy parecido al primero. Los sabios de Egipto no pudieron descifrar el significado de los sueños, lo que demuestra la intervención de Dios al permitir que el copero recordara a José. Entonces es en ese momento cuando el faraón está furioso porque sus consejeros y sus sabios no tienen ni idea qué significan esos sueños y el copero se acuerda. José interpreta los sueños porque tenía el Espíritu de Dios en él. Se necesitaba que fuera José el que llegara directamente. Versículos del 9 al 14. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces, tras su propio ascenso, el jefe de los coperos se da cuenta de que había olvidado un asunto importante y le cuenta al faraón sobre José, el joven hebreo que le había interpretado sus sueños en la prisión. Impresionado por el relato, el faraón manda inmediatamente que traigan a José desde la cárcel. Lo sacan, por fin se le cumple ya el sueño a José de que le hicieran justicia y lógicamente antes de presentarse ante el faraón, pues lo asean, lo arreglan de manera que se presente ante el faraón de forma digna. Y José finalmente se presenta ante él, listo para escuchar y responder a lo del significado de sus sueños. Versículos 15 al 24. El faraón le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. El faraón contó a José lo siguiente. En mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas, pero después de habérselas comido no se les notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento del este. Las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. Aquí se repiten nuevamente los sueños, pero nos dan otros detallitos. Cuando José se presenta humildemente ante el faraón afirmando que no era él el que tenía el don y el talento, sino que era Dios quien respondía a través de él. Y esto es muy hermoso porque subraya la fuente divina de su entendimiento en contraste con los magos que no pudieron interpretar el sueño. Fíjense que Dios utiliza también esta situación para que José pueda evangelizar, para que en Egipto que adoraban a tantos dioses, conocieran también al Dios verdadero.
Versículos 25-32. José explicó al faraón, en realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este son también 7 años, pero estos serán 7 años de hambre. Tal como lo he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que les seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Aquí hay muchas cosas interesantísimas para aprender. Primero, nos estamos enterando que se repitió, aunque no era exactamente el mismo sueño, sí significaban lo mismo. Y al repetirse significaba la absoluta certeza de que lo que se estaba contando se iba a suceder, la certeza de que Dios iba a mandar lo que José estaba interpretando. El mensaje de ambos sueños es el futuro. Miren esa misericordia de Dios y eso es por bendición para José. ¿Recuerdan ustedes que les dije que nosotros debíamos entonces ser sabios y tener en cuenta aquellos instrumentos de Dios que Dios bendice muchísimo para estar también cerca de estas personas y que la bendición nos abarque? Pues por amor a José como instrumento de Dios para lo que iba a venir para la tierra, que iba a ser José un instrumento de Dios para bendecir a todas las personas que están a su alrededor, el faraón también sale favorecido por esto, porque nos dice que va a haber un futuro de prosperidad seguido de un futuro de gran escasez. Y José enfatiza que este no es un evento casual, sino algo que Dios ha decidido hacer. Entonces hay parte de castigo también para la tierra de Egipto por toda su idolatría, pero también para mostrar el poder de Dios. La escasez será tan intensa que la abundancia pasada será olvidada. Y no va a ser solamente en Egipto, como lo vamos a ver más adelante en la historia, sino que va a haber una hambruna a nivel mundial. Entonces, o al menos en el territorio que se conoce en este momento en la historia de la Biblia. El sueño sirve como advertencia de Dios para que el faraón pueda prepararse. Miren esa misericordia de Dios al advertirle al faraón lo que va a suceder. Y José no se limita a interpretar, sino que él también es un instrumento para proponer el plan. Entonces es muy sencillo. Por el amor de Dios a José y por ende a toda su familia, que son la base de la nación de Israel y cuyo futuro va a caer no solamente sobre Egipto, sino sobre toda la tierra de Canaán, o sea que va a afectar también a la familia de José, Dios le advierte al faraón lo que va a suceder, que es el que el final, o sea, si José hubiera tenido los sueños, si otra persona hubiera tenido los sueños, no hubiera tenido tanto impacto como el mismo faraón que era considerado Dios, también el faraón era considerado uno de tantos dioses, no se hubiera podido hacer los planes tan inmensos como se hicieron para poder sortear esas dificultades. Es el mismo faraón el que utiliza a Dios para poderle advertir y utiliza a José como un instrumento, no solamente para interpretarle el sueño y contarle, mire, faraón, van a venir 7 años de gran abundancia, va a haber riquezas, va a haber comida, grandes cosechas, un clima maravilloso, pero apenas se acaben los 7 años de abundancia, van a venir 7 años de una escasez tan terrible, va a haber tanta hambre, va a haber tanta desgracia que la gente no se va a acordar de los 7 años de abundancia y de felicidad. Entonces, lógicamente, el faraón se asusta, todos los funcionarios se asustan y definitivamente, pues debe estar muy agradecido por la advertencia, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con esos datos? Y es aquí donde nuevamente entra José, pero ta. El plan que José tiene y que Dios le ha compartido a José, lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, chicos, espero que me acompañen.
No sé si ustedes después van a estar viendo en cualquier época del año esta clase, pero en vivo y en directo estamos en plena época de Navidad, ya dentro de una semanita y media es Navidad y Año Nuevo, entonces la próxima clase va a ser la última de este año. Los que van a hacer este estudio después no se van a dar cuenta porque van a tener las clases seguiditas, pero acompáñenme para la próxima vez para saber cuál es ese plan que Dios le quiere también revelar a José para poder sortear estas dificultades tan grandes. Espero que tengan una hermosa semana. Bendiciones. Nos vemos. Chao.